Frecuencia 95.1, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día, a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa de Voces del Alma de Shekina Radio 95.1 FM. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor por este día que nos ha permitido estar con ustedes una vez más. Gracias al Señor por sus misericordias, amén. Y gracias al Señor por la bondad de Dios que tiene para con nosotros. Venimos de la iglesia Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, así que esperamos que este tema sea de gran bendición para su vida, que Dios hable a su espíritu, que Dios hable a su corazón y que esta palabra sea de bendición para su vida, así como es también para nuestras vidas, amén. Y el tema de hoy es el amor inquebrantable de Dios, un llamado a la fidelidad de la iglesia actual. Ese es el tema de hoy, amén. El amor inquebrantable de Dios. Y antes de comenzar, quiero yo comenzar con ustedes con una pregunta. ¿Cómo responderíamos? Escuche bien esta pregunta y analícela. ¿Cómo responderíamos si el amor de nuestra vida nos abandonara una y otra vez y se fuera buscando otros amores? ¿Seríamos nosotros capaces de seguir con esa persona? ¿La seguiríamos perdonando una y otra vez? ¿Y la amaríamos realmente sin reproche alguno? ¿Qué pregunta, verdad? Hermana, ¿qué pregunta? Claro que sí, es una pregunta que a veces yo creo que como tanto hombres como mujeres han sufrido de alguna manera la infidelidad de su novio, de su novia, esposa, esposo. Pero aquí la pregunta no es eso, todos han sufrido esa infidelidad, pero aquí la pregunta es, ¿realmente somos capaces de perdonar, de amar una y otra vez que este cónyuge lastime, cada vez que este cónyuge decida irse tras otra persona que no conviene? Realmente como seres humanos estamos dispuestos a perdonar, y no solamente perdonar, sino amar y a no reprochar la actitud de el cónyuge. Bueno, esta es la pregunta. Por eso es que el tema es el amor inquebrantable de Dios, es un llamado para la iglesia actual. Y vamos a ver el libro de Oseas. El libro de Oseas es una historia de amor, traición y redención. Hasta parece de novela, ¿verdad? Pero no. Esta es la palabra del Señor. Oseas, este libro nos enseña amor, traición, redención de Dios por su pueblo Israel. Y tiene profundas implicaciones para la iglesia de hoy. Dios le pide a Oseas que se case con una mujer ramera. Y vamos a empezar a leerlo en el nombre de Jesús. Amén. Dice, palabra de Jehová, Oseas 1, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Bridaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel,
porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz a una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Aquí está la promesa que le hizo Abraham. Amén. Dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, porque no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán a la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Aquí podemos ver en esta palabra, en el primer capítulo de Oseas, cómo Dios le pide a Oseas que se case con una mujer fornicaria y tenga hijos de fornicación. Por eso es el principio de la pregunta: ustedes, hermanos, hermanas, ¿están realmente dispuestos a perdonar infidelidad tras infidelidad? Y aquí vemos que no solamente fue una infidelidad, fue una fornicación que trajo a luz hijos de fornicación. Como hombres y mujeres, no sé si usted esté realmente dispuesto a que si su esposo o su esposa fornica y concibe hijos, usted reciba aún a los hijos con los brazos abiertos. Vemos cómo realmente el amor del hombre es muy diferente al amor de Dios. Aquí el pueblo de Israel se desvió. Amén. En los tiempos de Israel, Israel era terrible, porque realmente estaba Israel cometiendo adulterio, cometiendo fornicación. Por eso es que el Señor le dice a Israel, a Oseas, que haga estas cosas. A veces no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas. Se nos hace difícil como seres humanos comprender a Dios. Podemos ver, por ejemplo, a Isaías, que le pidió que se rasgara la túnica y fueran expuestas las nalgas. Qué vergüenza, ¿verdad? Para una persona, para un hombre, para una mujer, que así, pero así era como andaba en ese entonces el pueblo de Israel. ¿Qué tal si vemos en Jeremías que le quitó su deleite, le quitó su mujer? Entonces Dios obra de unas maneras tan extraordinarias que a veces el hombre, el conocimiento o el entendimiento del hombre no alcanza a comprender cuál es realmente la voluntad de Dios. Amén. En los tiempos de Oseas, el pueblo de Israel era realmente una infidelidad fragante. Había mucha idolatría profunda y una corrupción moral tremenda. Descritos como una esposa adúltera. Fíjese cómo Dios compara a Israel como una esposa adúltera, que es la comparación con Gomer. Abandonaron a Jehová o a Yahvé por adorar a Baal, confiando en la alianza política de Asiria y Egipto en lugar de confiar en Dios, lo que provocó su inminente ruina. Había idolatría y adulterio espiritual. El pueblo adoraba a otros dioses, especialmente a Baal, en lugares como Betel y Gilgal, rompiendo el pacto de Dios. Mire, llevaron a donde adoraban a Dios, a los montes Betel y Gilgal. Ahora fueron y adoraban ahí mismo a Baal. Imagínense cómo Dios se sentía contra Israel. Qué terrible es esto. Se denunciaba una falta de conocimiento personal y experiencia con Dios. Amén.
lo que resultaba un amor superficial y efímero. El amor de Israel por el Señor era efímero, era superficial. Decían que lo amaban, pero amaban más a los Baales. Les servían, decían que eran hijos de Dios, pero actuaban de una manera como no era dar testimonio que realmente eran hijos de Dios. Había una corrupción moral y social. La prosperidad económica del momento fomentó injusticias, opresiones a los pobres y una tremenda ruina. Había una desigualdad extrema, había hipocresía religiosa, porque ofrecían sacrificios y rituales sin un corazón arrepentido ni una lealtad verdadera. Ofrecían, pero realmente no había algo genuino dentro de su corazón. No había arrepentimiento, no había amor, no había temor de Dios. No sé si esto le está hablando y lo vamos a llevar esto a la actualidad. Amén. Había un liderazgo corrupto. Los líderes políticos y religiosos llevaron a una nación por el mal camino, provocando el juicio eminente. ¿Qué podemos decir de nuestro amado México, de nuestro amado país? También esto le sucedió al pueblo de Israel. Amén. Los políticos y los religiosos estaban llevando a una nación por un mal camino. Y el pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. O sea, se utiliza su matrimonio con Gomer como una metáfora para ilustrar que a pesar de ese pecado, Dios persistió en su amor y buscó la restauración de su pueblo. Siempre en el corazón de Dios está el querer amar a su pueblo, el bendecir a su pueblo, en que el pueblo sea bendecido, sea salvo, sea prosperado. Pero ¿qué es lo que nos pide al Señor a nosotros? Nos pide fidelidad. Y el pueblo de Israel estaba haciendo como Gomer. La infidelidad de Gomer causa dolor y quebranto a Oseas, así como la infidelidad de Israel causaba dolor a Dios. Qué terribles estas actitudes que tenía Israel contra Dios. Decía que era su Dios, pero actuaba como si no hubiese Dios. Entonces, y si vamos a ver, Oseas tuvo 3 hijos. Jezreel, que significa Dios sembrará o Dios esparcirá, separará. Amén. Rumana, que significa no compadecida. Y también su tercer hijo, que su nombre era Lo-Amí, que significa no mi pueblo. Con estos, aquí estamos viendo cómo Dios está esparciendo, está rechazando, está de alguna manera repudiando la actitud infiel del pueblo de Israel. Amén. Pero hay algo precioso, hay algo divino en el libro de Oseas 3 también, que habla de la esposa de Oseas que es redimida. Y dice así: entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. Miren qué difícil. Después que lo engañó, que lo traicionó, que tuvo hijos de otros hombres, el Señor le pide a Oseas que vaya y ame, no que la traiga solamente, no solamente que la perdone, sino que la ame otra vez a su esposa. Aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que recuperaré pagando 15, así que la recuperé, pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una media medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días, le dijo Oseas a Gomer. Tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrá relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Después, el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios, al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Podemos ver aquí qué tremendo es. O sea, le pide a Oseas que vaya de nuevo por su esposa y la ame. Qué tan grande es el amor de Dios que aun cuando Israel cometía
adulterio, fornicación con otros ídolos, se iba tras de Baales y le daba el honor pensando que quien los bendecía era sus Baales y no Dios. Le dieron la espalda totalmente al Señor y aún así el Señor los siguió amando. Nos recuerda la palabra, dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Podemos ver aquí que Gomer es esa esposa infiel, representa a Israel, porque Israel es como una adúltera que ha ido tras sus amantes buscando placer y seguridad en dioses falsos y alianzas impías. Eso lo podemos ver en el libro de Oseas del 2 al 13. La que olvidó Dios, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y le multipliqué la plata y el oro que usaban para Baal. Oseas destaca la ingratitud e infidelidad espiritual de Israel al ignorar que Dios era su verdadero proveedor, y en lugar de reconocer a Dios, el pueblo atribuyó sus bendiciones a falsos dioses como a Baal, utilizando bienes dados por Dios para cometer idolatría. Dios les daba todo, les proveía, sin embargo, su ingratitud e idolatría lo llevaba a usar sus dones en lo que no convenía. Qué tremendo, después de que Dios los bendecía, después de que Dios suplía, les daba oro, aceite, vino, misericordia, redención, esto lo atribuían ellos a los Baales y le daban la espalda a Dios. Podemos ver en el tiempo actual, hay iglesias así en la vida actual, pero ahorita vamos a pasar para allá, amén. Oseas 3, la esposa de Oseas es redimida. Dice aquí la palabra de Dios, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu mujer, amén, aun cuando ella comete adulterio con su amante. Eso lo acabamos de leer. En la actualidad podemos ver cómo el Señor le da misericordia. ¿Para qué? Para que recupere. La recuperó Oseas pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Esto es algo preciosa. ¿Por qué? Porque la cebada simboliza la provisión divina, la humildad, la pobreza y la resurrección, siendo uno de los 7 productos principales de la tierra prometida. Como primera cosecha, que son las primicias en la primavera, representa la gracia de Dios y el inicio de la bendición, a menudo asociada con la redención y la esperanza para los necesitados. Le da cebada, la compra cebada, es la resurrección de Cristo. A través de Jesucristo nosotros tenemos esa redención. ¿Ok? Le dice que también le dio un homer. Es una antigua unidad de medida bíblica para productos secos como granos para la cebada, etcétera, que equivale aproximadamente a 220 litros. Por lo tanto, un homer y medio representa 330 litros, que se asocia a una carga máxima. Amén. Este ejemplo lo usa el Señor como ejemplo, la compra de la mujer, un homer. Algunas traducciones lo usan en medio homer, indicando una cantidad. En Oseas 3 describe el exilio y la pérdida de identidad de Israel, porque dice muchos días sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, etcétera. Como consecuencia de su infidelidad, se le fue quitada la identidad nacional. Ya no iba a haber príncipe, ya no había sacrificio, ya no había. Este periodo de privación representa un tiempo de disciplina, soledad, que era necesaria para purificar al pueblo antes de restaurar y retornar a Dios. Amén. Entonces entra un tiempo de purificación. No hay rey, no hay sacrificios, ya no hay más esto. ¿Por qué? Porque entra ahora en un tiempo de disciplina. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios se ha alejado de nosotros? Que Dios ya no está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera también hemos sido infieles al Señor. Le fallamos, dejamos de orar, dejamos de hacer lo bueno, porque la palabra nos enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que ¿cuántas veces nosotros como cristianos en el tiempo actual, en la iglesia actual, hemos también nosotros, así como Gomer, hemos adulterado, hemos vuelto a la idolatría? En la actualidad hemos vuelto a ser como Gomer,
como iglesia. ¿Por qué? Porque vemos tantas cosas que vemos dentro de la iglesia cristiana que se están saliendo de contexto, se están saliendo de la palabra. El hombre está buscando el yo, el aplauso, cuántos likes tengo, cuánta gente me sigue, pero ya no está buscando la adoración a Dios, ya no está buscando que Dios sea glorificado, ya no está buscando el que el Señor sea alabado y glorificado, que el Señor sea exaltado, sino ahora es el yo, el predicador de fama. Ya buscan la fama, ya no buscan la presencia del Señor. Han cambiado la fama por presencia. ¿Cuánta gente en la iglesia aplaude, le da gloria a Dios, se emociona con los cantos y a veces llora? Pero cuando sale de la iglesia vuelve a su rudimento viejo, vuelve a ser la misma persona que fue. Solamente fue a cumplir, fue a hacer un show. No va realmente con un corazón sincero. La palabra ya no lo toca, ya no le llega. ¿Por qué? Porque ha sido cegado por la idolatría. Se ha vuelto atrás. No se ha dado cuenta que ya va como cada domingo como religiosamente. Ya no va a la iglesia como ese hombre o esa mujer arrepentido. Se le ha olvidado el primer amor a la iglesia. Se le ha olvidado quién lo salvó, quién lo libró, de qué lo libró. Se le ha olvidado a la iglesia serle fiel al Señor. Y busca ahora la comodidad, busca ahora la fama, busca ahora que tener más likes, busca ahora tener cantidad de gente. No es la cantidad de gente la que te va a salvar, es el corazón arrepentido, lleno de la presencia del Señor. Amén. Hemos vuelto como iglesia nos hemos corrompido. No, a veces decimos, hermana, pues es que yo no tengo ídolos. Pero ¿qué tal el trabajo? ¿Qué tal el afán? ¿Qué traen los hijos? ¿Qué trae el dinero? ¿Qué tal la posición, los viajes? ¿Es malo? No, pero es malo cuando es prioridad antes que Dios. Es malo cuando lo pones antes que al Señor como prioridad. Ahí está lo malo. Dios no está peleado con el dinero, pero la raíz de todo mal es el amor al dinero. Que ames más las riquezas que al Señor. Que busques más las riquezas que la presencia del Señor, que te puede cambiar, que te puede transformar, que puedes prosperar tu alma, porque la palabra de Dios eso nos enseña. Amado, yo quiero que seas próspero y tenga buena salud y que prosperes así como prospera tu alma. Es necesario la prosperidad espiritual primeramente. ¿Y cuánta gente está buscando primeramente la añadidura antes de buscar el reino de Dios y su justicia? Está buscando primeramente el llenar mi bolsillo, el llenar mi vacío, el llenar mi estómago con cosas vanas, con cosas que no convienen y se han alejado de la presencia del Señor. Estamos cayendo realmente en una frialdad espiritual, en una tibieza espiritual. Estamos cayendo y olvidándonos que quién es el que nos provee es el Señor, olvidándonos que el que nos sana es el Señor. Buscamos a veces atajos. En la vida espiritual no hay atajos. Dios nos dio 66 libros. ¿Para qué? Para seguirlos. Dios nos dio 66 libros. ¿Para qué? Nos dio su palabra, nos dio su espíritu. ¿Para qué? Para que en ella encontramos la redención, la vida eterna. En ella encontramos las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero la iglesia se ha olvidado del Señor. La iglesia está buscando ahora el yo. El primero yo. Ha dejado que en el trono de su corazón ahora se ha sentado el yo y han hecho a un lado al Rey de Reyes. Qué terrible. Eso es algo muy, muy terrible. Amén. En Efesios vemos cómo el amor de Dios permanece. ¿Por qué? Porque dice la iglesia como la amada de Cristo. En Efesios 5, 25 al 26 dice, amados, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos va a limpiar como iglesia. La palabra de Dios es la que nos va a restaurar. La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos edifica. La palabra de Dios es la que nos provee lo que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. La palabra de Dios es la vida, porque Jesucristo es la vida y el verbo es Jesús. La palabra, la acción de la palabra. Amén. El amor que purifica, transforma y renueva. Este es el verdadero amor que nos demuestra las acciones y con acciones, con entrega total y el deseo sincero de ver crecer y prosperar a lo que amamos. El amor más grande es aquel que se entrega por completo. Así
un amor que nos purifica, un amor que nos transforma, un amor que nos renueva, un amor que nos levanta, un amor que nos restaura. No hay amor como el del Señor. Amén. En 2 de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Entonces, Dios nos anhela, Dios nos presenta, Dios quiere una iglesia fiel, Dios quiere una iglesia sin mancha espiritual, Dios quiere una novia pura para Cristo. Tristemente como iglesia nos estamos corrompiendo, tristemente como iglesia, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde están tus ojos? ¿En el dinero? ¿Dónde están tus ojos? ¿En el trabajo? ¿En el jefe? ¿Dónde están tus ojos puestos? Nuestros ojos tienen que estar puestos fijos en los ojos, en nuestro Señor Jesucristo, el blanco perfecto. Él es autor y consumador de la fe. Hemos dejado al Señor y nos estamos llenando la cabeza de tantos dogmas, de tantas mentiras, de tantas sutilezas, de tantas dulzuras que están llenando solamente el oído y estamos dejando nuestro primer amor. La iglesia se está enfriando y el tiempo está en cerca. El Señor está cerca. ¿Qué está pasando con nosotros? El celo de Dios, Pablo siente un celo santo, no como el del hombre, un celo santo o una pasión profunda por el bienestar espiritual de la iglesia de Corinto, no por un interés propio, sino por un interés por Dios. Hay pastores que están, ahorita pocos son, pero aún los hay, pastores que están hablando la sana doctrina. ¿Y qué hace el creyente? ¿Qué hace el discípulo? Entre comillas, ¿verdad? Porque no se deja disciplinar, no se deja discipular. Le da la espalda y busca a escuchar, va en busca de palabra que le convenga, en palabra que le sienta bien, en palabra que le endulce y le suavice su pecado. Claro que no tiene que ser así. El que ama corrige, eso es lo que dice la palabra. Tenemos que aprender a aceptar la corrección del Señor con amor. Amén. ¿Por qué? Porque en ella hay vida. Pablo actúa como quien busca una esposa para el novio, eso es Cristo, habiendo llevado a los corintios a la fe. El objetivo es la pureza doctrinal y moral de la iglesia, manteniéndola leal a Jesús y libre de las falsas enseñanzas. Amén. Este versículo destaca la preocupación de Pablo de que los creyentes no sean desviados a la sencillez de Cristo, sino que sean desviados a la idolatría. En la iglesia de Corinto tenían ese problema. Habían salido de Corinto, habían salido de tantos sacrificios, de rituales, de adoraciones, de ídolos, de libaciones, pero en su corazón aún estaban arraigados. Y ahorita en la iglesia actual vemos también esa infidelidad. ¿Por qué? Porque hay una idolatría moderna. En 1 Timoteo 6 del 10 al 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas, que llevan a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual condicionado algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las personas dominadas por el amor al dinero dedican su vida entera a obtener cosas que parecen el plano terrenal, cosas que no pueden trascender la barrera del espacio, la eternidad, el tiempo, cosas que cuando fallezcan quedarán donde su sueño las dejó. En muchos casos esas pertenencias se dañarán antes de que su dueño muera. ¿Cuánta gente está acumulando dinero? ¿Cuánta gente está acumulando riquezas? Hermano, no te vas a llevar nada. Así como llegamos, sin dinero, sin ropa, así mismo nos vamos a ir. Es más, cuando te vayas, te van a poner un cajón que a lo mejor no te gusta el color, te van a poner una ropa que a lo mejor ni te agradaba porque no combinaba con tu piel. Se nos olvida que cuando dejemos esta tierra no nos vamos a llevar nada. Hay algo que te vas a llevar. Todo se está escribiendo en el libro de las memorias. Todo lo que tú hagas está siendo escrito, 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 escrito. Eso es lo que te vas a llevar contigo. ¿Qué acciones hiciste? Ahora no es por gloríe, amén. Pero la fe tiene que ir acompañada con obras, porque si no es muerta. Así como las obras con la fe tiene que ir acompañada, sino porque también es muerta. Tenemos que ir acompañado la fe con las obras.
No por obra sola te vas a salvar. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Tenemos que poner en práctica lo que Dios nos está dando. Amén. Y hacerlo un estilo de vida. Esta verdad la acompañó muy bien Job. En Job 1:21 dice así, de la traducción Dios habla hoy, dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. También se añade en el libro de Eclesiastés 5:15, dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Podemos mencionar aquí la advertencia del proverbio, amén, porque las riquezas no son eternas ni perdurarán la corona por todas las generaciones. Lo que vayas acumulando, lo que vayas haciendo, no va a perdurar. Así como tampoco la tristeza perdura, el dolor tampoco perdura. Todo es un proceso, todo va pasando. Llega el día, llega la noche, al siguiente día, el día, la noche, es algo que va, un ciclo, va pasando, todo va pasando, el tiempo pasa, los meses pasan, las horas pasan, nosotros mismos pasaremos. Porque hoy estamos, mañana no lo sabemos. Pero ¿qué estamos realmente cultivando para nuestra alma? ¿Qué estamos, en dónde nos estamos edificando? ¿En dónde estamos buscando la verdadera riqueza? Donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. ¿Cuánta gente se afana en las riquezas externas? En una palabra dulce, en una palabra ligera, en una palabra que no te confronta, en una palabra que te da por tu lado, que te suaviza el pecado. Pero Dios no vino a suavizar el pecado, sino a confrontarte. Dios no vino a hablarte bonito para que tú te sientas bien y sientas amar a Dios y te guíes en un amor falso por una emoción o un sentimiento. Dios te ama y te confronta. ¿Por qué? Porque te quiere hacer ver que realmente cuánto necesitas de Dios, cuánto necesitas de su perdón, qué tan pocos somos, qué tan débiles somos, qué transitorios somos y qué tan pecadores somos, que necesitamos realmente un Salvador, y esto es Jesucristo. Es necesario que como iglesia volvamos de nuevo al Señor, amén. En el libro de Mateo 6 del 19 al 20 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Servir a Dios o a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que tener un compromiso con el Señor. Pero también el mundo tiene un compromiso. La palabra de Dios en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se instituye enemigo de Dios. No os conforméis con este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La frialdad espiritual y la apatía es otra de las idolatrías que están robando la relación genuina con el Señor. Amén. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia también ha entrado en un legalismo o en un liberalismo extremo. Amén. En Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley y por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servíamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. Romanos 7:6 enseña que los creyentes están libres de la antigua obligación de la ley mosaica al morir a ella mediante la unión de Jesucristo. Esta libertad permite servir a Dios bajo un nuevo régimen del Espíritu Santo en lugar del cumplimiento literal y extremo de la ley. Amén.
Tenemos que servir en el Espíritu, tenemos que servir en verdad, tenemos que seguir al Señor por amor y no dejarnos enfriar. Estamos viendo cómo hay iglesias tibias, iglesias que están cayendo en el legalismo o en un liberalismo muy extremo. Ya no hay reverencia, ya las iglesias parecen, muchas iglesias o algunas iglesias ya parecen tarimas. Ya no es un púlpito donde se habla y se expone. Ya cada quien puede vestir como quiere. No es que la vestimenta está mal, sino dónde te estás presentando así. Estamos yendo a la casa del Señor. No es nuestra casa, es la casa de Dios, a la cual le debemos reverencia. Entonces podemos ver cómo este liberalismo abusó la gracia. En Gálatas 5:3 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no abuséis de la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo, sí, pero no porque yo sea libre en Cristo voy a hacer lo que me pega en gana. Usted como iglesia de Cristo no puede hacer lo que le da la gana. Puedo tomar, puedo bailar, ¿verdad? Puede decir, yo puedo porque soy libre. Pero Dios nos escribió reglamentos, Dios nos escribió su palabra, nos ha dado su palabra para seguirla. ¿Por qué? Porque no haciendo lo que nosotros creemos conveniente nos va a llevar a la vida eterna. Dios entregó todo. Y ahorita en estos últimos tiempos la iglesia se está prostituyendo, así como Gomer se prostituía. Es triste ver que una iglesia que fue pagada por una redención tan grande, por una sangre tan preciosa, que lo entregó todo por amor. En la actualidad, ahorita, ¿dónde estamos? La gente va a la iglesia, se llena de emoción, canta, salta, grita y sale de la iglesia con una aparente paz. Pero pasa los días en su casa y esa paz se apagó. ¿Qué pasó? Es que no era paz, no era el Espíritu Santo, era la emoción que había en esa persona. Tenemos, hermanos, que volver al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Con ese fuego, con ese amor. ¿Dónde quedó tu primer amor? ¿Recuerdas tu hermana y hermano cómo llegaste a la iglesia? Buscábamos servir al Señor con tanto amor, buscábamos agradar al Señor con tanto amor. Le servíamos con humildad. ¿Dónde ha quedado la humildad? La humildad se nos ha olvidado. El humillarnos al Señor se nos ha olvidado. El reconocer al Señor en todas las cosas se nos ha olvidado. A veces pensamos que es por nuestra fuerza, es por la posición social que tengo, es porque trabajo mucho, es porque soy buen empleado, es porque soy buen hijo, es porque me lo merezco. No. Se nos ha olvidado que todo lo que tenemos y todo lo que somos, todo se lo debemos a Dios. Por la gracia que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Por la misericordia que es nueva cada mañana. Por ese amor con el cual nos ha amado, por ese amor eterno que Dios tiene para con nosotros. No es por nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto, no es por nuestro conocimiento, porque aún el conocimiento, la inteligencia, el intelecto, la sabiduría proviene de Dios. La fuerza que tienes tú proviene de Dios. Tu inteligencia para hacer tu trabajo que salga adelante proviene de Dios. El corazón que tienes para hacer bien las cosas con amor proviene de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos proviene de Dios. Seamos agradecidos con el Señor y busquemos realmente al Señor con ese amor eterno con el cual Dios nos ha amado. Amén. Dios nos está llamando a la restauración y a la fidelidad, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonarnos. La palabra de Dios dice en Jeremías 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. En Oseas 14:4 es una promesa de la restauración divina. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, de algo que no merecemos, de un favor no merecido. Dice, los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos. Este versículo destaca el amor incondicional y la gracia de Dios, ofreciendo sanidad a la infidelidad del pueblo, asegurando que su enojo ha cesado e invitando al pueblo al arrepentimiento.
Es necesario, mis hermanos, que haya arrepentimiento de nuevo en nosotros. Es necesario que examinemos nuestros corazones para saber realmente en qué estamos fallando. Todos pecamos, sí, y todos pecamos de diferente manera, sí. Somos humanos, hermanos. También puede decir, hermana, es que soy humano y puedo pecar. Claro que sí, tenemos un abogado, pero no vamos a pecar ya deliberadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, tenemos un Rey en nuestro corazón. Sí. Si usted no lo tiene, entonces puede hacer lo que le dé su gana. Pero si realmente en su corazón vive Jesucristo, si realmente usted ha reconocido su sacrificio y ha abierto su corazón para que Él entre en su corazón y se siente en ese trono y sea el Dios y Señor de su vida, entonces podemos reconocer que Dios nos ha llamado a santidad, que Dios nos ha llamado a ser como es Él. Sed santos como vuestro Padre es santo, dice la palabra. Es necesario, hermanos, que nos escudriñemos a nosotros mismos. Podremos engañar a la gente allá afuera, podemos aparentar, podemos parecer que estamos felices, que somos la familia perfecta, podemos aparentar de que soy buena cristiana, un buen cristiano, puedo aparentar. Pero Dios escudriña todas las cosas, aún lo más profundo del corazón. Dios nos está haciendo un llamado para volver a nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así como Dios tuvo misericordia de Israel, a pesar de sus infidelidades, a pesar de la idolatría, el Señor trató con ellos. ¿Por qué? Para restaurarlos. ¿Para qué? Para volverlos, para guardarlos como su llamada, como su amada esposa, como su amada nación. Dios también nos hace un llamado a nosotros. ¿Para qué? Para guardarnos como su amada iglesia que somos, como su cuerpo que somos. Amén. En Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Es un llamado de Jesús a la iglesia de Éfeso para recuperar su amor inicial. Exhorta a recordar su estado anterior, a arrepentirse de la frialdad espiritual y con pasión, con amor, con el anhelo de servir verdaderamente al Señor. Y advierte que de no hacerlo, quitará el candelero, lo que significa perder su reconocimiento o su lugar como la iglesia verdadera. Dice, recuerda que has caído. Es para reflexionar sobre la pérdida del fervor espiritual y amor apasionado hacia Cristo. ¿Cuánta iglesia se ha enfriado? ¿Cuánta iglesia ha dejado de amar al Señor? Va por cumplir, va porque lo ha hecho parte de su rutina diaria, pero no va con convicción, no va con amor, no va por agradecimiento. Nos ha olvidado agradecer al Señor, se nos ha olvidado agradecer al Señor y reconocer lo que Él nos ha dado, cuánto nos ha perdonado, de qué nos ha librado. Se nos ha olvidado. El Señor también nos dice arrepiéntete, que es cambiar de actitud y mentalidad sobre la conducta actual. ¿Cuál es tu conducta actual? ¿Cuál es tu actitud hacia el Señor actualmente? Recapacita. Amén. Laura Cruz dice, Dios la bendiga, hermana en Cristo. Dios la bendiga, mi hermana Laura Cruz. Jimena Álvarez, Dios les bendiga, buenos días. Es verdad, nada nos vamos a llevar. Disfrutemos lo que tenemos y agradezcamos a Dios. Amén. Y sobre todo, es bueno agradecer y disfrutar lo que tenemos. Pero hay gente que también por disfrutar todo lo que tiene, todas las bendiciones, se aleja de Dios. Así que no es malo disfrutar lo que Dios te ha dado. Es malo cuando dejas a Dios por disfrutar tus bendiciones. Entonces, disfrutemos y seamos agradecidos al Señor, pero mantengámonos firmes en Cristo para no errar. Amén. Mi hermana Lorena Aguilar dice, buenos días desde Dallas, Texas. Dios la bendiga. Siempre un gusto mirar su programa. Me gozo con todos los temas. Dios los continúe bendiciendo. Amén, mi hermana Lorena Aguilar. Dios continúe bendiciendo tu vida. Dios sea obrando en tu vida, dándote favor y gracia en todo lo que hagas. Amén. Mi hermana Cecilia Ramos dice, hermana, necesitamos volver a nuestro primer amor. Amén, hermana. Muchos se ha dejado, la iglesia, vamos a generalizar, la iglesia ha dejado su primer amor. Ya ha buscado su yo. Y ha dejado
el amor que Dios nos ha dado, ese primer amor, esa gracia, esa salvación y esa misericordia. La iglesia se está enfriando. Amén. Ok, bueno, aquí dice, volvamos a las primeras obras. Amén. Volver a las acciones iniciales de obediencia, amor y servicio fervoroso. Es necesario volver, como dice mi hermana Cecilia Ramos, buscar a nuestro primer amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ser legítimos delante del Señor. Vamos a ser leales. Vamos a servir con el corazón. Mira, hermana, si te toca barrer, barre con alegría. Si te toca limpiar los baños, lávalos con alegría. Que Dios da en abundancia. Dios bendice, de Dios viene tu provisión, de Dios viene tu socorro, de Dios viene tu fortaleza, el favor y la gracia. Cuando vas a cocinar, dale gracias a Dios, y si vas a lavar los trastes, dale también gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si lo estás lavando es porque también te dio alimento. Si vas a lavar la ropa, que a muchos no les gusta, bueno, pues lávala con agradecimiento. ¿Por qué? Porque tienes que vestirte, tienes que calzarte, tenemos, hermanos, tanto que agradecer al Señor. Tenemos que regresar de nuevo a nuestro primer amor, en agradecimiento, en amor, reconociendo el sacrificio perfecto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. El mandamiento, dice la palabra, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Dios nos llama a amar con generosidad, con humildad y con perdón, dando ejemplo al mundo y no siendo como el mundo. Amén. El mundo ama solamente superficialmente. El mundo ama si tú me amas. Y dice la palabra, pero ¿qué tiene esto de extraordinario? Si tú amas al que te ama, tiene mayor reconocimiento delante de Dios cuando tú amas al que te maldice, cuando tú amas y perdonas al que te injuria, al que te calumnia, al que te rechaza. Cuando tú oras por esa persona que no quiere saber nada de ti. Recordemos que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es espiritual. Así que busquemos al Señor y aprendamos realmente a amar como el Señor ordena en su palabra. Ese es un aspecto fundamental de la fe cristiana. Amén. Y se caracteriza por la generosidad, el sacrificio y el cuidado sincero, tanto de Dios como de los demás. En Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere que su iglesia perezca, porque Dios nos ama con amor eterno. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al Señor, convertíos y arrepentirnos de nuestros pecados. Como iglesia, como individuos, hay áreas donde nosotros hemos permitido que otros amores desplacen nuestro corazón. ¿Qué amor has permitido que entre a tu corazón? Amor por ti, amor al dinero, amor por el afán, amor por las riquezas, amor por tus seres queridos antes que Dios. ¿Qué amores han entrado en tu corazón que te han llevado a adulterar, a fornicar con otros dioses que no es Dios? Y que han puesto en ese corazón a alguien que no es Dios. Has puesto dioses. ¿Qué te has levantado, hermana? ¿Qué te has levantado dentro de tu corazón, hermano? Es tiempo de volver al Señor. ¿Por qué? Porque como iglesia, la iglesia se ha vuelto como una Gomer espiritual. Hoy el Señor nos llama al arrepentimiento y a volver a las primeras obras. Ese primer amor fiel, ese amor que tenía realmente ese compromiso con el Señor. Volvamos de todo corazón al Señor como su amada y permítanos que nos restaure para la gloria de su nombre. Amén. Es necesario que sigamos buscando al Señor, que le amemos con todo el corazón. Es necesario volver a ese arrepentimiento genuino y reconocer que verdaderamente sin Dios no somos nada. Que sin Dios estamos perdidos. Aunque en el mundo haya aflicciones, Dios no nos prometió que no habría problemas, pero sí nos prometió que confiáramos en Él. Porque sí nos dijo que confiáramos en Él, porque Él ya venció al mundo. Él ya venció
lo que te puede atormentar tu mente, tu corazón. Él ya venció el pecado, Él ya venció la muerte, Él ya venció a aquel que te acusaba, Él ya venció. Confiemos en el Señor. Amén. Mi hermano Pedro Gutiérrez dice así: Dios la bendiga, hermana, por favor lea este comentario al aire. Amén. Estoy de acuerdo que nada nos vamos a llevar cuando dejemos este mundo, pero hágale entender eso a los saqueadores. Al contrario, se los llenan. Muy cierto, pero fíjese, ellos entran en esa necedad. Toda esa gente que está saqueando, toda esa gente que roba y desde el gobierno, desde las empresas, en todos lados podemos ver cuánta gente es una saqueadora desvergonzada. Pero nosotros no tenemos que verlos a ellos. Veamos dónde está nuestra confianza. Aunque ellos se llenen los bolsillos y roban y hurtan, y al más pobre, el rico se hace más rico y el pobre más pobre, aún así Dios nos guarda. Porque el Señor es quien nos sustenta, el Señor es quien nos bendice, el Señor es el que nos multiplica aún lo poco que usted tuviera en su mano. Cuando usted le da al Señor su diezmo de todo corazón, y Señor, y ora por su diezmo usted. Y dice: Señor, bendice, multiplica, Señor, santifica, Padre, ayúdame y a ser un buen mayor administrador de lo que tú me has dado, Padre. Y usted empieza a orar al Señor, Dios lo bendice. Y créame que con poco Dios multiplica. Porque Dios no es un Dios de escasez, sino es un Dios de multiplicación. Aunque aquellas personas sean saqueadoras y quieran llevarse y llenarse sus bolsillos, ¿qué cree? No se va a llevar nada, se le va a podrir todo o hasta se lo van a robar. Antes de que quede enterrado, se lo van a sacar. Pero nosotros, nuestra verdadera riqueza está en Cristo Jesús, está en sus promesas, está en su palabra, está en la guianza de su Santo Espíritu. Esa riqueza está cuando nosotros cerramos nuestros ojos y oramos al Señor y clamamos y confiamos, nos levantamos restaurados después de una oración. Volvamos a orar al Señor, volvamos a buscarle, volvamos a adorarle en espíritu y en verdad, porque esos adoradores el Señor está buscando. Amén. Bueno, este tiempo se ha acabado. Le damos gracias al Señor por este tiempo, mis hermanos, a mi hermano Pedro, a cada uno de nuestros hermanos que están en Facebook Live. Dios continúe bendiciendo sus vidas, Dios siga restaurando sus corazones y tengamos ánimo. Busquemos al Señor ahorita que aún es tiempo de encontrarlo. Aún el Señor puede ser hallado. Busquemos al Señor, volvamos nuestro corazón al Señor y dejemos que el Señor haga su obra perfecta en nosotros. Sujetémonos a su palabra, amemos su palabra, abracemos sus mandamientos, porque en Él hay vida y hay vida en abundancia. Amén. Mi nombre es Marisol Nevares y los invito, si no tienen ustedes un lugar donde congregarse, los invito. Estamos en la iglesia Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, la cual está ubicada en la calle Coahuila 7049 en la colonia Ampliación Aeropuerto. Es una iglesia muy bonita, pero sobre todo más que bonita, es una iglesia donde hay palabra que lo va a restaurar, que lo va a levantar, que lo va a formar y lo va a instruir. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero es necesario. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la palabra y la presencia del Señor y que la palabra de verdad permanezca en los corazones. Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos dentro de poco tiempo con el favor de Dios. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y ánimo, que el Señor nos ama. Dios los continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.